En medio de las circunstancias que el mundo entero está viviendo últimamente, injusticias, guerras, problemas de toda índole, quisiéramos en esta mañana regresar al fundamento mismo de lo que el Señor hizo para la humanidad y con la humanidad. A veces podemos olvidarnos los planes que el Señor tuvo y qué realmente hizo Él cuando fundó este mundo, cuando creó este mundo. Y por qué realmente estamos en estos tiempos, la humanidad en completo sufrimiento, desastre y situaciones adversas. Vamos entonces a ver en primer lugar lo que el Señor hizo en este mundo. Así que vamos a irnos por favor al primer libro de la Biblia, en Génesis, y voy a dar lectura en el capítulo número 1, el primer capítulo, y voy a empezar leyendo el versículo 28. Voy a repetir, vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, al capítulo número 1, y voy a leer el versículo 28 en primera instancia. Y la palabra del Señor lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadlo, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Empieza el Señor a decir que bendecía y que toda la creación que Él otorgaba era para beneficio de la humanidad. Así que vemos nosotros que al comienzo, a la inauguración, a la fundación de este mundo, Dios tenía un plan perfecto. ¿Cuál era ese plan? Era solamente bendecir a la humanidad. Él no tenía ningún otro plan. Él no creó la tierra, Él no creó a la humanidad para estar en zozobra, en angustia, en tristeza, en llanto, en amargura. Él creaba la humanidad para que tengamos nosotros alegría, gozo de vivir en este mundo. En el versículo 8 del capítulo 2, bajándonos un poco, dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amados hermanos, reflexionemos unos segundos por lo menos. Dios crea el Edén, el jardín de Edén. Y acabamos de leer de que era tan sabio, tan bondadoso el Señor, que permite que crezca árboles frutales para sostenimiento de la familia, de la gente. Yo puedo imaginarme, amados hermanos, cuán deliciosos habrán sido aquellos frutos que daba en el huerto de Edén. Debe haber sido majestuoso. El Señor no estaba preocupado en nada, sino de darles a toda la humanidad una fruta en que no necesitaba de nada más. Él estaba pensando en que no tenía la humanidad que ir a trabajar para tener sustento diario. Ustedes ven, hermanos, analicemos las cosas reales de este mundo. La gente tiene que salir a trabajar y su mente, cuando salimos al trabajo, a veces cansados, a veces enfermos, a veces frustrados, hay que trabajar las 8 horas porque se hace necesario traer el sustento a nuestras familias. Entonces lo que queda es nada para alabar al Señor. Pero estamos nosotros mirando en esta mañana que la idea del Señor fue que la gente no trabaje, que la gente disfrute de semejantes frutos naturales que le estaba dando
a toda la humanidad. Y aún nosotros podemos decir que ciertas frutas que nos gustan, en verdad satisfacen a nuestros deseos. La fruta es maravillosa, la fruta es sugerida por los médicos para tener una buena salud, para tener una buena dieta, porque aún han quedado, vamos a decir, este rezago. Pero al comienzo el Señor hace de este mundo un paraíso lleno de frutos, para que la gente disfrute. Jamás, hermanos, escúcheme bien esto, jamás el Señor planificó a este mundo y creó a Adán y Eva para que ellos vayan a trabajar, para que vayan a sufrir en sus trabajos, sino que el Señor creaba a la humanidad para que se sustenten de ese alimento y hagan ¿qué? Que el resto de sus vidas pasen alabando al Señor. Esa era el propósito central del Señor, ese fue el deseo del Señor. Así que las intenciones de Dios fueron maravillosas, hermanos. Ahora, pensemos en lo siguiente, hermanos. Supongamos que en este tiempo nosotros podríamos disfrutar de ese huerto del Edén y satisfacer nuestras necesidades físicas de alimentos solamente a través de los frutos que nos da esos árboles creados por Dios. Y que el Señor nos dice, bueno, el resto del tiempo quiero que me alaben. Y nosotros no estemos preocupados, hermanos, de ver cuánto dinero necesitamos para poder hacer tantas cosas en nuestras vidas. Que a veces, en muchas ocasiones, hermanos, las finanzas están quebradas y nos falta dinero para lograr y conseguir lo que queremos. Es una lucha constante. Imaginémonos entonces, hermanos, que estamos en una era en que tenemos los frutos que no tenemos ni siquiera que cocinar. Ojo, no había necesidad de cocinar. Y que eso era el sustento diario para mantenerse. Y el resto del tiempo entonces nosotros estamos alabando al Señor. ¡Qué bendición sería para nosotros! Pero lamentablemente eso no ha pasado porque el hombre quebrantó la ley, el hombre pecó y a través de los siglos, de los siglos, de los siglos se va manteniendo el mismo ritmo de vida. Ir a trabajar, ir a dormir, ir a comer, ir a trabajar, ir a dormir, y trabajar y trabajar. Donde realmente el tiempo queda muy corto. Y tenemos que esforzarnos en la actualidad los cristianos. Tenemos que esforzarnos para doblar nuestras rodillas. Tenemos que esforzarnos para dar el tiempo que el Señor quiere en nuestra oración. Tenemos que esforzarnos para leer la palabra. Porque tenemos que estar trabajando. Y hay días, hermanos, que usted y yo podemos decir, no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para leer la palabra, no tuve tiempo para interceder, en fin. Porque hay en nuestras vidas una serie de responsabilidades que no nos permiten hacer lo que realmente quisiéramos. Así es como funciona ahora el mundo, hermanos. Una población de más de 8.000 millones de habitantes que salen de sus casas a trabajar para buscar el sustento de sus hijos, de su familia. Pero eso no fue el propósito de Dios. El Señor nunca quiso eso. Pero tenemos que vivir porque así ocurrió desde la iniciación de este mundo. Vamos desarrollando el tema entonces. En el versículo 16 dice del capítulo 2 del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En primer lugar he dicho que el Señor nos ofrece un menú especial a través de la producción del fruto de los árboles creados por Él. Así que teníamos una vida maravillosa. Pero el Señor pone ahí una condición donde arranca el principio de la obediencia. Y dice, ojo, yo les voy a dar todo a ustedes, pero de ese árbol no quiero que coman. Porque ese es el árbol del bien y del mal. ¿Cuál era el problema, hermanos, para Adán y Eva seguir disfrutando de todos los árboles y obedecer lo que el Señor mandaba? Si tenían todo, hermanos. El Señor les había dado en bandeja de plata todo, en bandeja de oro diría, todo.
El Señor es un Dios de amor, de bendición, pero también de condición, hermanos. En el Evangelio de San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una disyuntiva, hay una pregunta de parte del Señor. Si permanecéis en mí y permaneciereis en mis palabras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor siempre nos empuja en estos tiempos y ayer a que seamos obedientes, a que hagamos lo que nos está diciendo. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuál era el problema para Adán y Eva si realmente tenían todo? ¿Cuál es el problema de ellos de decir, de este árbol no vamos a comer porque el Señor nos está diciendo no lo hagamos así? Ellos estaban en un huerto de Edén maravilloso, creación de Dios. Tenían el acceso, la facilidad de verlo, de mirarlo al Creador. La obediencia el Señor implanta desde el comienzo de su creación. No quiero que coman de este árbol, disfruten del resto, pero de ese árbol del bien y del mal no quiero que coman. Cuando el Señor nos da una orden, una disposición a nosotros, hermanos amados, tenemos que obedecer. Porque Dios es amor, porque Dios es obediencia. Para poder nosotros vivir la vida que el Señor quiere, tenemos que ser obedientes. Bien. Y no podemos hacer de nuestras vidas lo que más anhelamos o querramos, hermanos. En el 18 del nuevo capítulo dice el Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Estamos entonces mirando la creación maravillosa del Señor para dar los frutos que necesitaba el hombre. Le ve a Adán que estaba solo y dice: no, necesito una compañera. Y crea dos vidas perfectas, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que fueron hechos a su imagen y semejanza. Y quiero recordarles algo especial. Usted y yo también somos la imagen y semejanza de Dios. Amén. Así es que el Señor ya tuvo el escenario perfecto, maravilloso para un mundo entero. Solamente anticipó: no quiero que hagan esto. No coman de ese árbol. No quiero que coman de ese fruto. Hagan lo que yo les pido y serán bendecidos. Vamos a ver entonces en el capítulo 3 lo que ocurre, hermanos. En el versículo número 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni lo toqueréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Arranca el capítulo 3 diciéndonos que la astucia del enemigo. Amados hermanos, recordemos algo muy especial. A mí no me gusta predicar nunca del enemigo. ¿Por qué tengo que predicar de él? Pero sí tengo que referirme al contexto de este pasaje bíblico, la astucia que él tiene. Él es muy astuto, por eso dice la palabra del Señor, y Dios lo dijo: él ha venido a matar, a robar y a destruir. Esa es la función de él, la astucia de él. Le compromete a Adán y Eva. Bueno, ¿cuál es el problema? Coman. Lo que Dios les dijo no es cierto, de ninguna manera. Porque lo que no quiere Dios es que ustedes dejen de comer, porque el día que coman van a ser igual que Dios. ¿Qué ustedes perciben en primera instancia? Una mentira tremenda. Estaba el enemigo contradiciendo la disposición que el Señor había dado. No,
Si ustedes comen, van a ser igual que Él. Lo que quiere Dios es que no sean ustedes como Él. Coman, tranquilos. Prueben, háganlo. Nuestro Señor Jesucristo ya le dio el título que Él se merecía, que Él era el padre de ¿qué? De las mentiras. Él es el padre de las mentiras. Entonces presenta un panorama a Adán y Eva de que no les va a pasar nada. Y aquí, hermanos, ¿qué nos hace recordar en estos tiempos? Que el enemigo es así de astuto. Nos ve a nosotros conectados con el Señor. Nos ve a nosotros que estamos amándole al Señor, que estamos preocupados por el reino de Dios, que estamos viviendo la vida que Él quiere. Pero llega un momento que ofuscadamente nos pone en nuestras vidas del enemigo las cosas que no debemos hacer. Y repica en nuestros corazones y nuestros pensamientos: tranquilo, lo que vas a hacer no te está viendo nadie. Tranquilo, eso no es ningún problema. Es un pecadito nada más. No te vas a condenar. ¿Quién te ha dicho? Y empieza, hermanos, el enemigo a poner en nuestra mente y en nuestro corazón como que nada va a pasar. Porque esa es la astucia de Él. Él es el padre de las mentiras, hermanos. Y pone al frente de nosotros la tentación, circunstancias en la vida que nunca nos imaginamos. Porque recordemos algo especial, hermanos. Dios no es el que nos pone la tentación. Así dice la palabra del Señor. Que no digamos que Dios es el que nos ha puesto en tentación. Dios no nos pone en tentación a nadie, hermanos. Cuando el enemigo fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo, no era un asunto de Dios, de su Padre, era asunto del enemigo, porque quería que el mismo nuestro Señor Jesucristo caiga en el pecado a través de la tentación. Cuando usted es tentado, nunca puede imaginarse que Dios le mandó esa tentación. Es el enemigo para que usted caiga y se acabe su vida espiritual. Pero mientras tanto, permite que en nuestros corazones y en nuestras mentes Él ponga un lenguaje de que aquí no ha pasado nada. No, aquí no te ocurre ningún problema. Pero ¿quién te está viendo lo que estás haciendo? ¿Quién te va a decir nada? No, tranquilo. No, después te arrepientes y punto. Carta blanca a nuestro pecado. Yo pertenecía antes a una religión en que cada mes tenía que irme del sacerdote a pedirle perdón de mis pecados, a comulgar el domingo, pero el día lunes hacer lo mismo. Porque entendía que pasadas las 4 semanas, mi madre era tan bondadosa que nos empujaba a hacer eso, que por lo menos estemos a cuentas. Y entonces en mi espíritu, en mi corazón, en esa vida de niño y de joven, bueno, el domingo antes me confieso, comulgo y se acabó, y el lunes regreso al mismo pecado. Eso significa, hermanos, de que no conocía yo quién era Cristo, y por lo consiguiente, si no conocemos a Cristo, no hay temor. Y hacemos lo que nosotros querramos. El enemigo presenta un caso de mucha facilidad para Adán y Eva. ¿Qué problemas se hacen? Coman, tranquilos. Lo que es más, si ustedes hacen esto, van a tener la misma condición de Dios. Miren el atrevimiento, hermanos. Como cuando el enemigo nos pone a nosotros esa tentación: no, tranquilo, mira, te va a ir bien. Si haces tú este negocio, aunque sea un negocio chueco, un negocio que no le agrade al Señor, pero en fin de fines vas a lograrlo. O vas a hacer esto, no, tranquilo, nadie te va a ver, pero vas a disfrutar, no te va a pasar nada. Los cristianos, hermanos, tenemos que estar bien apercibidos a las cosas del Señor para entender lo que el enemigo quiere manchar nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Recordemos algo especial. Adán y Eva vieron la grandeza de Dios, hermanos, de lo que Dios, el Señor, les había dado, de lo que ponía en manos de Él. Pero como dice la palabra, el enemigo era astuto, y Él no ha dejado de ser astuto, Él sigue siendo astuto. Recuerde algo especial, hermanos. Cuando usted de veras entra a los caminos de Dios y tiene toda la seriedad de estar con el Señor, y si usted no nació en una familia cristiana, por cierto, entra al campo del cristianismo y le ama al Señor con su corazón y le teme al Señor, pero vienen unos ataques bien singulares, hermanos.
Yo recuerdo que hace 44 años que entregué mi vida al Señor. Muy necesito en las cosas del Señor. Mi amada esposa se moría literalmente. Es una historia completa, es otro testimonio, otra prédica de eso. Yo tenía una hermana que me decía, no entiendo. Ahora veo una vida diferente a lo que usted tenía antes. Habla de que es cristiano, que está yendo a la iglesia, que se está con un grupo de cristianos alabando a Dios. Y miren lo que le está pasando a Silvia. No entiendo. Claro, hermanos, que no podemos entender. Los impíos no pueden entender. Porque cuando el Señor nos toma nuestras vidas y empezamos en las cosas de Dios, vienen los ataques del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Él está enojado de que usted dejó el mundo del pecado y ahora es una nueva criatura. Y desde ahí usted empieza la lucha por mantenerse en las cosas de Dios. Pero yo quiero recordar algo especial que prediqué la semana anterior, porque nosotros somos vencedores en Cristo de la gloria. Somos más que vencedores, hermanos. Sí, hermanos, hay pruebas, hay luchas, hay enfermedades, hay situaciones adversas que no la entendemos. Pero cuando salimos de eso, nos sentimos, hermanos, con gozo profundo, porque estamos diciendo, yo soy un soldado de Cristo y soy un vencedor, no soy un perdedor. Así que, amados hermanos, el proceso de la vida cristiana, después de que de veras queremos estar con Él, no es nada fácil. Pero las buenas noticias es esto, que Cristo nos sostiene, nos ayuda. Aleluya. Él estará con nosotros todos los días del fin del mundo. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Podemos estar en esa prueba, en esa situación temporalmente, como predicaba la semana anterior, pero no más, hermanos. Aquí en este pasaje bíblico vemos, hermanos, que presenta el enemigo una doctrina falsa, una enseñanza que nada tiene que ver con las cosas que quería el Señor. Dios estaba reclamando rectitud, ¿no es cierto? Dios estaba reclamando obediencia, porque Dios nos ama con todo el corazón, pero quiere que vivamos la vida que Él quiere, no nuestra interpretación, no lo que nosotros creamos, no lo que nosotros pensamos. La palabra del Señor nos menciona en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. ¿Qué ven ustedes ahí, hermanos? Lo miró la mujer, Eva, lo miró codicioso, lo miró bonito, se dejó convencer. Dice, no, yo también voy a echar mano de eso. No se acordó de lo que su Padre Eterno le dijo, no comerás de este fruto. No, ella bajó la guardia. Dijo, no, yo voy a tratar, yo lo voy a hacer, voy a experimentar. Yo creo que si lo hago, en verdad, puedo tener una vida diferente. ¿Por qué no? Convenció el enemigo el corazón de Eva. Y ahí sería el comienzo del fracaso de toda la humanidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el pecado separa de la gracia de Dios. La desobediencia separa de la misericordia de Dios. ¿Y aceptó? Así es que note usted, hermanos, dos cosas principales. La primera, hay la tentación, sí. Pero cuando el Hijo de Dios da oído a la tentación, queda consumado el pecado. Y por cierto, se produce la separación con Dios. Eva no se acordó de la gracia de Dios, de lo que le había dado el Señor, ¿no? Aceptó la propuesta del enemigo y consolidó su vida en el pecado. En el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué podemos observar en la vida de los dos, hermanos? Identificaron que ellos pecaron.
que ellos fallaron al Señor y empezaron a esconderse de Dios. Empezaron a huir de la presencia de Dios. Como si Dios no nos vería, hermanos. Como si Dios no sabría cuando nosotros pecamos, como si Él no fuera un Dios omnipresente, omnipotente, para darse cuenta de lo que estamos haciendo, hermanos. Se escondieron. Claro, porque el pecado lleva a eso, a que nos escondamos de las cosas de Dios y corramos, porque hemos manchado nuestras almas. Adán y Eva mancharon sus corazones, sus vidas, y se escondieron. Pero el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? Como si el Señor no conociese dónde estaba. Claro que conocía, claro que sabía dónde estaba, pero le pregunta para ver si es que tiene la capacidad de acercarse ante el trono de gracia, de acercarse ante el Dios su creador. ¿Dónde estás tú? Dios siempre, hermanos, nos va a preguntar cuando le hemos fallado al Señor, ¿dónde estás? No te me escondas, porque sé perfectamente lo que has hecho. No te me escondas, porque yo soy Dios soberano y sé dónde caminas. A Dios nada puede escaparle. A Dios nada podemos esconder, porque Él es Dios, hermanos. Comprendamos eso. Dios es Dios. Dios es grande. Dios es omnipotente. Dios es santo. ¿Dónde estás tú? Miren lo que contesta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay una demostración de parte de Adán de miedo, porque se da cuenta lo manchado que estaba. Pues ¿saben por qué, hermano? El pecado nos ensucia, nos hace sucios internamente. La sangre de Cristo nos hace como lana blanca. Su sangre carmesí nos lava y nos limpia. Amén. Y somos blancos, puros. Pero cuando nos salpica el pecado, nos manchamos. Estamos sucios. Pero sin embargo, él no puede admitir su pecado, que es todavía peor. La mujer que tú me diste, ella fue la que me invitó al pecado. Ella me dio el fruto. Cuando nosotros decimos y no queremos aceptar nuestros errores y pecados, el amigo que me pusiste por delante, la persona que estuvo por mi lado, esa es la que me hizo pecar. No hay una convicción de aceptación, de decir, Padre, yo he pecado contra ti y contra el cielo, perdóname. ¿Cómo lo hizo el hijo pródigo? Estuvo manchado en el pecado, dijo, pero claro que sí. Conocemos historia maravillosa, ¿no es cierto? Pisoteó la sangre de Cristo, el hijo pródigo. Estuvo con rameras. Le fue terrible. Pero fue un día el que reconoció su pecado y le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ay, amados hermanos, por favor, escúchenme bien. Nosotros tenemos un Cristo de la gloria, que cuando hemos errado, hemos pecado, y hay un corazón arrepentido, Él está dispuesto para escucharnos. Pero si usted y yo seguimos escondiendo el pecado, nunca seremos nosotros restablecidos, levantados. Jamás. Pero cuando hay en ese deseo nuestro de decir, Señor, he pecado. Adán no tuvo la mínima idea de reconocer su pecado.
me diste la mujer. Ella es la que me invitó al pecado. ¿Qué estaba diciendo? Mía no es la culpa. Mía no es la culpa por nada. La culpa es tuya. Porque tú me diste esa mujer que yo nunca te pedí. Así que tú eres el problema. Cuando usted va a un círculo en que usted sabe con los hijos de Dios que pecó, dice, no, pero es que si tú no hubieras permitido que me vaya a este trabajo, o a esta situación, a este cuadro, a este escenario, no hubiera pecado. Entonces culpamos al Señor, pero imaginemos en esto, hermanos, qué osadía, qué cosa más tremenda que lo que nos ocurre a nosotros querramos culparle a Dios. Es que tú permitiste esto, porque tú me permitiste esto, entonces yo cometí el pecado. Ese es el reflejo de la falta de sinceridad, de honestidad del individuo. Tú me diste esa mujer. Si me hubieras dado otra Eva, una Eva santa, no me hubiera dado la fruta. Ustedes ven perdón, ven un espíritu pidiendo perdón, de ninguna manera, en absoluto. Sigue la palabra del Señor y dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vemos a un Adán que no tuvo los pantalones del espíritu, la conciencia, la humildad de aceptar su error. Ahora Eva igual. La serpiente, ella me dio de comer. ¿Tú por qué creaste la serpiente? ¿Por qué permitiste que el diablo venga a tentarme? Entonces en nosotros no hay nada que rescatar, porque no se ve ¿qué? Arrepentimiento, hermanos. Y la naturaleza del Evangelio y el corazón del Evangelio, hermanos, es el arrepentimiento al pecado. Yo siempre les he dicho, lean el primer mensaje de Juan Bautista, lean el primer mensaje de Cristo, cuando decía: arrepentíos, raza de víboras. El comienzo del Evangelio es el arrepentimiento en la gente. Primero tenemos que arrepentirnos, hermanos, bajar la guardia y decirle: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, como dijo el hijo pródigo. Los dos están justificándose. Los dos en esencia están diciendo: tú, Dios, me dice esta mujer, me dice este marido, me dice la serpiente, tú. Pero en ningún momento hubo ese corazón, ese espíritu de decir: Padre, perdóname porque te he ofendido. Qué triste que se habrá sentido el Señor, hermanos, de ver de que todo lo que Él planificó se derrumbaba, se caía. Sin embargo, el Señor, en el versículo 21, vemos que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ven ustedes ahí, hermanos, el amor de Dios? Amén. ¿Ven ustedes ahí que sacrificó a un animal y que esa sangre derramada desde el comienzo se constituye en el perdón? Prepara algo especial para tapar la desnudez del pecado de ellos. Porque tenemos, ¿sabe qué? Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ellos no se arrepintieron, no pidieron perdón a su pecado, pero sin embargo Dios, que es un Dios incondicional en su amor, dice: no, yo voy a cubrirles con la túnica. Pero hermanos, cuando el Señor hace eso, en el versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque con Dios no se juega. Sí, descubrió a Adán y Eva de su pecado. Pero dijo: fuera, que me fuiste de aquí. Y se acabó el huerto de Edén. Se acabó ese anhelo del Señor
de tener una humanidad que disfrutase de la creación de Él, de que dedicase su vida a la valla al Señor. No era, como dije al comienzo, el plan del Señor que todos hagamos a trabajar. Pero Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios, Dios es amor, sí. Pero como yo siempre digo, también es fuego consumidor. Él hubiera dicho, bueno, mis gorritos, aquí les presento un plan de arrepentimiento y ya, ¿no? Aceptó Él ayudarles en su desnudez del pecado. Nos dijo, fuera del huerto, porque este huerto es sagrado. Yo lo hice. En nuestras vidas cristianas, hermanos, nosotros reconocemos categóricamente que cuando pisamos la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, que no queda nada por rescatar. Nada. Nada, sino una terrible venganza del Señor. Cuando repetitivamente hacemos lo mismo. Yo quisiera, hermanos, entonces en esta mañana que resumamos esta prédica lo siguiente. Primero, Dios en su amor y misericordia quería lo mejor para la humanidad. Por eso hizo una creación perfecta. Segundo, cuando no hay obediencia y quebrantamos las reglas, los mandamientos de Dios, hay juicio. Tercero, Dios no tolera el pecado, porque es santo. Él no tolera pecado de nadie. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que el Señor no deja encubierto así los pecados. No vemos aquí en Estados Unidos las cosas difíciles que han pasado, que a mí me ha dolido el corazón, porque cuando yo oigo situaciones en que alguien ha caído, en serio, hermanos, me dura a mí 2, 3, 4 días de una angustia en mi corazón a saber que esa persona ha fracasado, ha pecado. Semanas atrás salió en las noticias, por eso pues me atrevo a decir desde el púlpito, aquella persona que yo le escuchaba muchas veces predicar, ¿por qué no decir el nombre? El pastor Morris, Robert Morris, una tremenda iglesia que le dio en un sector en Texas, pero de primera, tremenda iglesia. Se descubrió pecado de él. Los líderes salieron, se acabó su ministerio. Salió su hijo que también era pastor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios no tolera pecado y aparta las ovejas que no están en su rebaño correctamente. Amados hermanos, usted y yo, escúcheme bien, usted y yo estamos de carne y hueso. Tengamos nosotros conciencia y pidámosle al Señor misericordia para que nos mantenga con esa pureza de alma que Él quiere, Señor. El Señor quiere que usted y yo seamos puros, limpios. Nunca sabemos lo que nos pasa, hermanos. Hace 8 días ustedes me vieron predicando y yo daba gracias a Dios que mi espalda se componía, estaba arreglada. En la tarde fui al hospital. Nunca sabemos, hermano, lo que nos puede pasar. Pero es un imperativo que usted y yo sepamos de que el día que quiera el Señor nos lleve, cuando menos nos damos cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? Estar limpios, sanos. Estar aceptos ante la presencia del Señor. Hoy es el día de redención. Hoy es el día de estar a cuentas con el Señor. No nos creamos los dueños absolutos de nuestras vidas para hacer lo que querramos, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana no estamos. El Señor nos ama, hermanos. Dios le ama a usted con todo su corazón. El Señor me ama con todo su corazón. Ama a mi familia, ama a sus familias. Pero quiere que en estos tiempos podamos exhibir, hermanos, un amor grande para el Señor. Dios siempre estará listo. Con esto concluyo, escúcheme bien. Dios siempre estará listo para escuchar nuestra voz de pecado y para perdonarnos. Debemos arrepentirnos ahora que es el tiempo propicio. Ahora que Él nos está dando la vida, que nos hace comprender de que tenemos que estar viviendo a cuentas para vivir una vida de esperanza, de alegría y saber que si hoy usted muere, si yo muero hoy, que estamos tan contentos
que iremos a ver el rostro del Señor y estaremos con Él eternamente y para siempre. Amén, hermanos. Amén. 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 Oramos. Gracias. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre bendito, renueva nuestras vidas en este día. Yo levanto mis manos para suplicarte, Dios mío, que perdones mi pecado, el pecado de la familia, Señor, el pecado de cada uno que estamos acá. Si te hemos ofendido consciente o inconscientemente, que nos tengas misericordia, porque este es el día de arrepentimiento y este es el día de salvación. Ten misericordia, Padre. Señor, queremos hacer tu voluntad mientras nos des la vida. Queremos estar en obediencia mientras nos dé la vida, Señor. Tennos misericordia, Señor. Padre Santo, derrama en este momento de tu amor, de tu gracia, de tu bendición en cada uno de tus hijos que estamos acá y en nuestras familias. Igualmente tus hijos que no pudieron venir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.